capacitaciones que ya fueron hace un año aproximadamente, pues sí nos va a servir de refuerzo. Como les comentaba hace un momento, elaborar los reactivos implica el conocimiento de toda una metodología que va desde el conocimiento de la asignatura, alinear las preguntas directamente a los objetivos, tanto generales como específicos, a los temas vistos en clases, a los foros, a la forma en la cual se han realizado las actividades. Y aquí es donde entra incluso el trabajo colaborativo entre pares, donde quienes comparten asignaturas y quienes ya están divididos por medio de las academias pueden dividirse el trabajo e incluso pues comparar la forma en la cual han estado llevando a cabo los temas que se ven en clase. Tanto para los alumnos como para los tutores va a ser de mucha utilidad las sesiones síncronas, el material que hemos desarrollado, porque de ahí nosotros ya podemos obtener una gran cantidad de material teórico al cual los alumnos tienen acceso. Esto sin duda alguna pues simplifica y robustece el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por el momento, pues quiero pedirles que prestemos mucha atención a la forma en la cual la doctora Leisequilla nos va a estar compartiendo los temas, sus experiencias. Recordemos que dentro de unos cuantas semanas ya vamos a entrar en los exámenes parciales y también el día de mañana estaríamos realizando una sesión de reforzamiento para cargar los exámenes de opción múltiple en Moodle. Entonces, hoy vamos a ver todo lo que son los aspectos teórico-prácticos de la elaboración de los reactivos y mañana la configuración de los exámenes. Terminando la sesión, les vamos a compartir la hora en la cual se va a llevar a cabo el día de mañana. Es un poco más corta la de mañana. Y en un momento más les voy a pasar un link para que registren su asistencia al final. La metodología de participación consiste en que la doctora Margarita va a estar exponiendo los contenidos teóricos. En dado caso que se necesite alguna participación, es importante que lo anoten en el chat o levanten la mano en caso de que tengan la extensión pertinente para Google Meet. Y una vez yo comentaré directamente con la doctora Margarita si hay alguien que quiere hacer el uso de la palabra, para lo cual tendría 2 minutos. Esta es una sesión de capacitación, no una sesión de debate. Entonces, si hay algún cuestionamiento que tenga que ver precisamente con el tema que se está exponiendo en ese momento, se puede realizar en el momento. Si es algo que después de toda la exposición persiste la duda, vamos a otorgar un tiempo de preguntas y respuestas al final de la exposición. Muchas gracias a todos. Le cedo el uso de la palabra a la doctora Margarita. Gracias, doctora, y después estamos atentos. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, licenciado Edgar, muchas gracias. Con mucho gusto voy a compartir todo, es la experiencia que se ha ido acumulando a lo largo de los años. He participado por varios años en diseño y asesoría a docentes para la construcción de reactivos, especialmente a nivel maestría, pero no exclusivamente. Es información que estoy segura que muchos de ustedes, y ya estamos todos en este nivel, somos todos docentes, todos hemos realizado reactivos, todos hemos tratado de poner nuestros objetivos de aprendizaje en forma de reactivos para poder ver si realmente nuestros alumnos cumplieron con el objetivo planteado. Sin embargo, hay muchos aspectos, a veces muy pequeñitos,
que hay que estar, en los que hay que estar muy atentos, en los que tenemos que enfocarnos para que los reactivos realmente cumplan con su propósito. Voy a empezar ahorita, voy a abrir mi presentación que realicé para esta sesión. Un segundo. Muy bien. Aquí está la presentación. Les voy a pedir que si en algún momento no ven algo o no escuchan algo, voy a tratar de estar por momentitos buscando en mi teléfono en el chat para que no se me pase y yo siga, estoy viendo aquí en el teléfono para tener todo listo y yo siga adelante sin... Un segundo, por favor. Muy bien. Curso de diseño de reactivos en base al Ceneval. Existen varias maneras de realizar reactivos, sin embargo, esta es la más común, la más soportada por varias universidades. Entonces, nosotros vamos a enfocarnos en el diseño de reactivos Ceneval. Muy bien. Antes de iniciar con la elaboración de reactivos, primero tenemos que tener bien claro cuál es el nivel de aprendizaje que estamos queriendo valorar, qué es necesario evaluar, cuál es ese nivel de aprendizaje. Podemos para esto basarnos en taxonomías que ya todos conocemos. La palabra taxonomía significa clasificación, entonces existen dos taxonomías que son muy utilizadas, incluso más, pero voy a nombrar la taxonomía de Bloom y la revisión que se hizo a dicha taxonomía por Anderson y Crawford. Simplemente estos autores lo que hicieron fue establecer niveles para las capacidades de pensamiento, para las habilidades que se necesitan para responder determinados reactivos. De hecho, estas taxonomías no nada más son hechas para reactivos, también estamos hablando de que sirven para el diseño de objetivos de aprendizaje. Están en manera escalonada, en una pirámide, donde las bases se consideran las capacidades de pensamiento de orden inferior y de ahí van subiendo en dicha pirámide. Las más altas habilidades requeridas o el más alto nivel de pensamiento que se requiere en determinados objetivos de aprendizaje o en determinados reactivos de evaluación son precisamente síntesis y evaluación para la de Bloom y evaluación y creación para la taxonomía de Anderson. Las bases, recordar y conocimiento, existen diferentes, no se ha llegado a un consenso, existen diferentes formas de tratar de evitarlo. No voy a preguntar cuestiones memorísticas a los alumnos, salvo que sea muy importante que ellos hayan aprendido un concepto y a raíz de ese concepto yo pueda preguntar algo que es donde sí tuvieron que haber memorizado algo. Por ejemplo,
Pensemos en materias como anatomía o cuestiones relacionadas con las carreras como medicina, pues ahí el alumno sí tiene que saber de memoria determinados nombres o determinadas ubicaciones de órganos o algo similar. Entonces, basados en esos niveles que vimos en la pirámide anterior, los reactivos de Ceneval están conformados en un 60% por los niveles de aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Si recuerdan, estos son los niveles superiores. Y solamente un 40% con niveles de conocimiento y comprensión, que son los niveles inferiores. ¿Qué significa el término reactivo? De acuerdo al Ceneval, nos brinda una definición que es un planteamiento, al que también llama estímulo, que demanda ciertas tareas de un individuo. Esa es la definición de la palabra reactivo. Entonces, estos reactivos tipo Ceneval miden habilidades y también conocimientos. Las preguntas se formulan con diferentes grados de complejidad, de orden intelectual exactamente, inclusive dentro de una misma categoría de aplicación, por ejemplo, no todas las preguntas que se relacionan con aplicación de conocimientos tienen el mismo nivel de dificultad. Eso ya depende del docente, cómo va a ir distribuyendo los niveles de dificultad en sus reactivos. Pensemos en materias de aplicación, por ejemplo, donde hay muchas preguntas de aplicación que pudieran ser ciencias exactas o pudieran ser idiomas, lenguas. No es lo mismo, aunque el alumno tenga que aplicar un concepto matemático para resolver un problema, pues existen problemas matemáticos de diferentes niveles de complejidad. Entonces, todo esto depende, todo esto está en función de los procesos cognitivos que se requieren para poder contestar. La complejidad depende de los procesos cognitivos que se requieren para que el alumno sea capaz de contestar un reactivo. Es importante que sepamos estos conceptos en el momento de estar diseñando nuestros reactivos. Antes de empezar a escribir un reactivo para mi examen, porque lo tengo que hacer, es necesaria una planeación. Es importante que planeemos qué tipos de reactivos queremos, basándonos en nuestros objetivos, obviamente, que se cubra todo el material visto, ¿sí? Y también que veamos el nivel de dificultad que vamos a poner en nuestros reactivos. Los reactivos también pueden elaborarse para medir habilidades, como decía ahorita, de razonamiento verbal, comprensión lectora, traducción de textos, pensamiento crítico o razonamiento lógico-matemático. De hecho, esos son solo unas de las áreas, algunas de las áreas donde se puede usar. También en todas las ciencias sociales podemos tener reactivos tipo Ceneval. Estos reactivos tienen determinadas características. Vamos a ir viendo de lo general a lo particular. En general, vamos a realizar todos, tienen que cumplir con ciertas características básicas. Por ejemplo, no dan pistas que conduzcan a la respuesta correcta, presentan estímulos claros que no se presten a ninguna doble interpretación. Estímulo, recuerden, estímulo es la parte de la pregunta del reactivo. A eso se le llama estímulo. Eso no se debe de prestar a interpretación, debe ser algo claro. Debe tener solo información necesaria y relevante. Su redacción debe ser clara, debe estar apoyado, obviamente, en fuentes fidedignas y estar libre de errores de redacción u ortográficos. Como en la Universidad Ciudadana, nuestros reactivos que usamos son reactivos de opción múltiple. Esta sesión se va
a dirigir hacia este tipo de reactivos. Existen varios tipos de reactivos como ensayos, relacionar columnas. Existen varios tipos de reactivos, inclusive del mismo tipo Ceneval, pero aquí vamos a enfocarnos en reactivos de opción múltiple. Estos simplemente son enunciados que tienen que responderse de acuerdo a una serie de opciones que se le presentan al alumno. El número ideal para esas opciones es 4. Si yo disminuyo este número a 2, por ejemplo, pues estoy dando margen a que por probabilidad el alumno atine a la respuesta correcta. Entonces, no pueden ser 2 y ser 5, también se considera que ya estamos hablando de un nivel, estamos haciendo el nivel de dificultad más elevado. Entonces, 4 es un número idóneo y así lo manejamos en la universidad. ¿Cuáles son las ventajas de los reactivos de opción múltiple? Que pueden aplicarse muchos reactivos en poco tiempo, que la calificación es rápida y objetiva, y que el alumno siente la confianza. De alguna manera, el alumno está viendo su examen y sabe que en esas 4 opciones de respuesta está la correcta. Escucho algo, pero no distingo quién es el que tiene abierto el micrófono. Si me hacen el favor. Ok. Maestra Rosaura, ¿tiene abierto el micrófono? Gracias, maestro. Gracias, maestro. Aquí no lo veía. Estoy viendo algo que pusieron, que tengo que dar clic en la presentación para fijarla. ¿Hay algún problema con ello? No, perfecto. Ok, muy bien. Continuamos entonces. Gracias. Ok. Entonces, el reactivo está compuesto de 2 partes. La base del reactivo, que llamamos también estímulo, donde ya dijimos que tengo que incluir solo lo estrictamente necesario para que el alumno sepa qué le estoy preguntando, sin necesidad de que él vea las opciones de respuesta. Este enunciado tiene que estar en forma afirmativa, al menos que el resultado del aprendizaje lo solicite. Esto que estoy diciendo aquí lo voy a explicar más adelante, donde dice deberá emplear la palabra excepto. Tengo un ejemplo más adelante para que esto quede claro, pero por ahora, por el momento, la instrucción es esta. El enunciado tiene que estar redactado en forma afirmativa para no confundir al alumno. Y en relación a las opciones de respuesta, pues 1 es la respuesta correcta y 3 son distractores. Entonces, no podemos aquí tener ninguna ambigüedad. Los distractores tienen que ser distractores y cumplir con su función de distraer, o sea, de que el alumno pueda pensar que son correctos en algún momento. No pueden ser eliminados por sentido común. Ahorita vamos a profundizar en eso. Entonces, solo puede haber una respuesta correcta, los otros 3 se llaman distractores. La base del reactivo, o sea, el estímulo, tiene que tener los elementos necesarios, y nuevamente estoy siendo enfática, que se redacten en forma afirmativa. Ahora enfoquémonos en las opciones de respuesta. Hay varias características que se tienen que cumplir. Primero, pertenecen al mismo campo semántico. Sí, yo no puedo revolver peras con manzanas en las opciones de respuesta. Si yo estoy hablando de verbos, voy a poner siempre verbos, o voy a poner adjetivos, o cuando son respuestas más largas, opciones de respuestas más largas, voy a iniciar cada opción de respuesta con el mismo tipo de palabra, que pertenezca al mismo campo semántico. Si son verbos, o si son algún otro tipo de palabra o que pertenezcan a algún otro campo semántico. Omitir el uso de sinónimos. No, o sea, no va a encontrar el alumno la respuesta correcta
porque yo le di un sinónimo aquí abajo en relación a la pregunta. ¿Sí? No se trata de un juego de sinónimos. Tienen la correspondencia gramatical con la base, o sea, si yo arriba estoy hablando en plural, pues las opciones de respuesta tienen que estar en plural y no puedo poner todas en singular y una en plural porque estoy haciendo que el alumno identifique la respuesta correcta sin conocer el tema. Ojo con eso. Tenemos que procurar que tengan una extensión similar para tampoco dar pistas. No puedo poner la respuesta correcta mucho más larga o mucho más corta que las otras respuestas. Se deben omitir expresiones como todas las anteriores o ninguna de las anteriores. O solamente A y C o A y B. ¿Sí? Eso se tiene que evitar. Omitir el uso de expresiones negativas, también en las opciones, ahorita lo vamos a ver, pero en la base del reactivo, aquí estoy. También en las opciones de respuesta, como dijimos, en la base del reactivo no puedo tener expresiones negativas, no debo tener expresiones negativas. No debo tener opciones que puedan ser parcialmente correctas. Sí se trata de que el alumno piense que pudiera ser la respuesta correcta, pero no que pudiera haber ahí una interpretación en la que realmente si lo analizas pudiera estar correcta esa respuesta. Eso no puede pasar. Los distractores son distractores y son siempre una respuesta equivocada al reactivo. Tienen que iniciar con minúscula, salvo que se trate de nombres propios, y si las opciones son cantidades o fechas, se recomienda ordenarlos de manera ascendente las cantidades y cronológicamente las fechas. La respuesta correcta, pues ya dijimos, es única y es totalmente correcta. Si fuera un problema matemático, lo resuelve satisfactoriamente sin ser cuestionable y debe ocupar una posición aleatoria entre las opciones de respuesta. Eso nos lo da nuestra plataforma de entrada. Los distractores deben ser plausibles, es decir, que no se descarten por inferencia lógica o por sentido común. ¿Y qué debo poner yo? Los errores más comunes en los que yo, por mi experiencia, pienso que pueden realizar los sustentantes. Imágenes, esto lo puse, no sé si hay alguna asignatura, alguna materia donde se necesiten imágenes, yo no las utilizo, pero es probable que así sea. Entonces, en caso de que se requieran imágenes, solo se van a incluir cuando sean realmente necesarias para contestar el reactivo, que contengan... sí, ok, perfecto, muchas gracias. Sí se utilizan, gracias. Entonces, deben de contener todos los elementos para su interpretación y se presentan en escala de grises o en blanco y negro. Muy bien, ahora vamos a ver las características. Todo esto que vimos lo voy a poner ahorita en un ejemplo. Aquí tengo una base. Este reactivo está hablando de teorías del aprendizaje, de teorías. Muy bien. Destacan la relación entre los estímulos observables y las respuestas. Esa es la pregunta. Entre todos los ejemplos que estoy utilizando, tomé una variedad de diferentes temas, tratando de abarcar varias cosas. Yo creo que también tengo por ahí temas de bachillerato o que son materias de otros niveles. Pero bueno, la idea es tener ejemplos, que es la única manera en la que yo puedo hacer que se comprenda toda esta información que al principio parecía muy teórica. Ok, esa es la pregunta. O sea, la base o sea el estímulo.
Destacan la relación entre los estímulos observables y las respuestas. La redacción tiene que ser clara, como vimos, y debe haber suficiente información para responder. Aquí el alumno tal vez no ha visto las opciones de respuesta, pero si estudió para el examen, sabe de qué le estamos hablando. Aquí tengo las 4 opciones de respuesta, ¿sí? Todas con minúscula. En todas, para no hacer ninguna polémica, en todas puse yo al final cuál es la respuesta correcta, porque no estamos tratando de ver, de aprender el tema, ni mucho menos. Ok, aquí la respuesta es C. ¿Qué pasa con mis opciones de respuesta? Todas tienen una longitud similar y pertenecen a un mismo campo semántico. Entonces, este es un ejemplo de un reactivo. Inician con minúscula. Los distractores son plausibles. ¿Por qué? Porque son temas que seguramente se vieron en clase. Al hablar de conductismo y de cognitivismo, se habló de leyes, se habló de teorías. Entonces, estos distractores pueden confundir al alumno porque los vieron en clase, fueron vistos en clase. Estos 3 que puse en recuadros rojos son los distractores y esta es la respuesta correcta, que es única y totalmente correcta. Muy bien. Dentro de los reactivos de opción múltiple, podemos tener reactivos que se llaman de completamiento o pregunta directa. Los reactivos de completamiento se presentan por medio de enunciados o secuencias alfanuméricas o imágenes en los que yo tengo líneas en mi pregunta, yo tengo líneas en blanco. Ese es el punto de los reactivos de completamiento. Yo tengo líneas en blanco que el alumno tiene que completar. A veces es una, a veces son 2. Voy a poner un ejemplo. A veces son 3. Ese es el número máximo de líneas en blanco que se debe de utilizar en un reactivo de completamiento. De hecho, es como ya el máximo. Debería ser 2, porque no se trata de confundir al alumno. Pero bueno, este ejemplo que tenemos aquí es de 3 líneas para completar. Las líneas no deben estar ni al principio ni al final. Aquí tengo las opciones de respuesta. La respuesta correcta es la A. Como son 3 palabras las que el alumno tiene que conocer para responder este reactivo, las 3 palabras se separan por un espacio, guión y espacio. Entonces, aquí me están informando que la respuesta correcta es la A. Entonces, las competencias genéricas son clave por su importancia y aplicaciones diversas a lo largo de la vida. Son transversales por ser relevantes a todas las disciplinas y espacios curriculares y son transversales por reforzar la capacidad de los estudiantes de adquirir otras competencias. El otro tipo de reactivos que tenemos dentro de los reactivos de opción múltiple son los reactivos de cuestionamiento directo. La base de estos reactivos es un enunciado interrogativo. O sea, esta es una pregunta o bien una afirmación donde dejo la última palabra en blanco. Por ejemplo, aquí tengo una base. Aquí me metí con un tema de economía, no soy experta en economía, habrá aquí presentes algunos expertos, pero esta pregunta la tomé de un libro de los que consulté para este curso. La base.
¿Cuál es la utilidad de calcular la prueba de ácido a los estados financieros de una empresa? Es un ejemplo que estoy poniendo. Aquí tengo las 4 opciones de respuesta. Cuando es este tipo de reactivos, las opciones de respuesta se recomienda que no sean más largas que la base. No puedo tener 4 opciones de respuesta de 3 o 4 o 5 renglones. ¿Sí? Sobre todo si la pregunta fue de 2 renglones. Sí puede haber en materias del área de las ciencias sociales reactivos más largos, pero se trata de que las opciones de respuesta no sean más largas que la base. Aquí estamos cumpliendo con eso. Esto que voy a mencionar a continuación es algo que se recomienda hacer, pero no es algo que ocurra en todas las universidades y en todos los bancos de reactivos de las universidades, porque aunque es algo muy útil y recomendable, no es algo que se realice. ¿A qué me refiero? A las justificaciones de opciones de respuesta. Por ejemplo, aquí tengo una pregunta, o sea, la base. ¿Cuáles son las nociones que expresan conocimientos, habilidades y actitudes para que los estudiantes se desarrollen de manera eficaz en diferentes situaciones de la vida? Y mis opciones de respuesta son genéricas, profesionales, disciplinares y docentes. Tengo la respuesta correcta, que es la C, y tengo 3 distractores. Se recomienda que exista una justificación de cada una de las opciones de respuestas, tanto de la respuesta correcta como de los distractores. Por ejemplo, ¿por qué no es esto una respuesta correcta? ¿O por qué es esta la respuesta correcta? Yo sé que es algo que lleva mucho tiempo, pero lo pongo a manera de recomendación. Por ejemplo, esas justificaciones empezarían de la siguiente manera, con estas 2 oraciones. Esta no es la respuesta correcta. ¿Por qué? O sea, no es genéricas la respuesta correcta porque las competencias genéricas son las que todos los bachilleres deben estar en capacidad de desempeñar y permiten comprender el mundo e influir en él. No es profesional es la respuesta. ¿Por qué? Porque las competencias profesionales son las que, y explico. Ahora, esta es la respuesta correcta porque las competencias disciplinares se definen y la explicación del último distractor. Esto es una recomendación nada más, lleva mucho tiempo, sin embargo, todos al realizar reactivos sabemos exactamente al poner la respuesta correcta y los distractores, esa información ya la tenemos, ya la estamos pensando. Yo ya sé por qué puse ese distractor y yo ya sé por qué ese distractor no es la respuesta correcta. ¿Eso para qué me puede servir? Además de que para tener una documentación correcta de los reactivos, además de eso me sirve para que yo esté segura que no estoy cometiendo ningún error, que no existe la posibilidad de que alguno de los que yo pensé que eran distractores pudiera ser la respuesta correcta también. Eso pasa mucho. Entonces, si no lo escribimos en papel, por lo menos lo tenemos que analizar mentalmente. ¿Sí? ¿Por qué esa no es la respuesta correcta? Y si estoy segura que ninguno de mis distractores puede llegar a ser la respuesta. Así es, exactamente, Carlos, gracias. Sí, para tener realmente la revisión para... no. Perdón, está interviniendo maestro Carlos. Sí, no es para los alumnos. Esto de la justificación no es para los alumnos. No, sí, creo que me expliqué claro. Esto es para que exista, para que yo, docente, tenga toda la información correcta y yo sepa que mis reactivos están en orden y que están bien elaborados.
Muy bien. Sí, de nada. Ok. Ahora, quise poner unos ejemplos para que podamos hacer una revisión de algunos reactivos. Por ejemplo, estamos hablando de la educación en nuestro país. Esta pregunta dice, ¿qué enunciado expresa el carácter nacionalista de la educación en México? Tenemos 4 opciones de respuesta. Aquí puedo leer el chat. Si ustedes pueden ver algo de lo que vimos aplicado aquí, algo que está mal, algo que no debe ser, algo diferente a lo que estuvimos viendo como características. Rosa María, la extensión, sí, esa es una. La longitud de los enunciados, exacto, Carlos. ¿Sí? Aquí me están indicando que la respuesta correcta es la A. Y la A es la más corta. Ahorita vamos con el segundo, que es la semántica. La A es la más corta. Entonces, yo no le debo a los alumnos, yo no le debo indicar a los alumnos nada diferente en la respuesta correcta, ni que sea la más larga, ni que sea la más corta. Lo estoy ayudando. Aquí, la respuesta correcta es mucho más corta que los distractores. Entonces, yo le estoy dando un tip al alumno de cuál es la respuesta correcta. Ese es un primer detalle. Es muy corta la opción, la respuesta correcta. Entonces, yo tengo que alargarla. No estoy diciendo de poner palabras de más o lo que comúnmente se dice, no sé, rollo, por decir una palabra. No, yo puedo hacer que esa misma respuesta tenga otra longitud similar a mis distractores. Fortalecer una parte fundamental de la identidad como mexicanos y del sentimiento de pertenencia a una patria soberana. Ahora sí tengo mis 4 opciones de respuesta de la misma extensión o de una extensión similar. La otra opción que mencionaba el maestro Carlos es la semántica. Yo aquí tengo, sí, Paulina. El establecimiento de, fíjese cómo empieza el último distractor. El establecimiento de, estoy hablando de que todas tengan la misma estructura semántica también. Aquí la primera era fortalecer una parte fundamental, el segundo era fincar una correspondencia, hacer efectivo el acceso universal y al final pongo el establecimiento. Entonces esta está equivocada. Establecer distintas modalidades. Ahora sí, ya todas tienen la misma estructura. Me comentaban en relación a que inician con minúscula. En este caso, por ser oraciones completas, por eso es que inician con mayúscula, porque esto es una oración completa. Por eso es que se pone con mayúscula la primera. Exactamente, inician con verbos en infinitivo. Entonces ahora está muy bien este reactivo. Vamos a cambiar de asignatura y de tipo de reactivo y de problema que pueda presentar. Aquí de entrada, yo sé que ya detectaron ustedes qué está mal con este reactivo. De acuerdo con las leyes de... Así es, Rosa María. O sea, no puedo tener tantas líneas. Voy a confundir al alumno. Quizá el alumno sepa la respuesta, pero esto más parece un trabalenguas. De acuerdo con las leyes de Newton, la A es igual a la por la... No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Tengo 4 espacios en blanco y no puede terminar con espacio. Exacto. Entonces, la solución es dejar 2. De acuerdo con las leyes de Newton, la masa es igual a la, ahora sí,
por unidad de un cuerpo. Entonces ahora aquí tengo mis opciones de respuesta. Tal como lo explicamos hace un momento, están cuando son dos palabras las que responden un reactivo, va un guión con un espacio antes y un espacio después. Muy bien. La respuesta correcta es C. Ok. Aquí lo quise hacer de otra manera. Aquí puse un párrafo pequeño que muy bien pudiera estar en un libro de medicina. ¿Por qué importa tanto el tipo de sangre? Lo voy a leer. El sistema inmunitario produce unas proteínas denominadas anticuerpos que actúan como protectores contra las células invasoras que entran al organismo. En función del tipo de sangre que tengas, tu sistema inmunitario fabricará anticuerpos que reaccionarán contra otros tipos de sangre. Es un párrafo corto. Puedo pensar, quizá digo, de ahí yo sé que quiero sacar un reactivo para mis alumnos. De ahí quiero ver cómo puedo elaborar un reactivo y cómo puedo pensar en opciones de respuesta válidas. Se me ocurrió esto. ¿De qué depende el tipo de anticuerpos que tu sistema inmunitario fabrica cuando recibe células invasoras en el organismo? Esta redacción fue la que a mí se me ocurrió. Pudo haber sido totalmente diferente, inclusive tratando de cuestionar lo mismo. Ok, y tengo 4 opciones de respuesta en función a lo que vimos. De los anticuerpos que existen en tu organismo, de tu propio sistema inmunitario, del tipo de sangre que tengas y de las proteínas que tengan los anticuerpos. Aquí estas opciones de respuesta, si ustedes analizan la pregunta, todas parece que la están respondiendo. Porque, ¿qué me preguntaron? ¿De qué depende el tipo de anticuerpos que tu sistema fabrica? Entonces, las opciones de respuesta están bien de los anticuerpos, de tu propio sistema inmunitario, del tipo de sangre, de las proteínas. Entonces, ahí es donde estamos hablando de una concordancia entre la pregunta y la respuesta, que no estemos hablando de diferentes cosas o que no tenga, que una respuesta no pueda ser realmente estar respondiendo a la pregunta. Entonces, ahorita estas 4 opciones de respuesta está bien, y aquí en el párrafo decía que en función del tipo de sangre que tengas, tu sistema inmunitario fabricará. Entonces, esa fue la respuesta correcta, la C, en función del tipo de sangre que tengas. No, la pregunta no decía en función de qué, decía de qué depende. ¿Ok? Hay que tener ojo en cómo redacté la pregunta para ver cómo voy a redactar las opciones de respuesta, que tengan esa concordancia. Voy a poner ahora otras opciones de respuesta que pude haber pensado como distractores o como respuestas correctas, y vamos a ir viendo por qué no están bien. Proteínas. ¿Por qué no está bien proteínas? Porque, para empezar, es diferente a las opciones de respuesta que yo tengo. No corresponde al mismo campo semántico. De entrada, esa era descartable porque no es igual. Entonces, está mal. ¿Qué pasa con la siguiente que puse como opción? Los tipos de anticuerpos que el sistema inmunitario fabricará dependen del tipo de sangre que tenga la persona. ¿Qué observan en ese inciso B que puse? Que es una respuesta correcta. De eso depende. Del tipo de sangre, es lo que me está diciendo. Sin embargo, yo no puedo poner esa en lugar de la propia, del
la respuesta correcta, yo no la puedo poner como respuesta correcta, primero por la extensión, es larguísima. ¿Sí? Así es. Sí, sí estoy repitiendo un poco la pregunta y suena redundante, sin embargo, estarán de acuerdo conmigo en que un error no es, está diciendo la verdad, está diciendo que depende del tipo de sangre que tenga la persona. Sin embargo, una respuesta así de larga yo no la puedo poner si mis distractores son de este tamaño. Le estoy regalando la respuesta al alumno con eso, entonces no puedo poner eso. Además de que no corresponde semánticamente a los distractores. Por eso es que tampoco puedo usar eso. Yo no puedo decir, no puedo hacer que mi respuesta correcta sea ni la más corta ni la más larga. En función del tipo de sangre que tengas. ¿Qué observamos aquí? En función del tipo de sangre que tengas. Exactamente, semántica. Otra vez, es cierto, depende del tipo de sangre que tengas, pero yo no estoy haciendo la pregunta en función de qué, no, por eso la respuesta no puede ser respondida de esta manera. Entonces, aunque es la respuesta también de alguna manera, digamos, correcta, no la puedo redactar de esa manera. Reacción contra otros tipos de sangre, o sea, definitivamente no. Ni semántica, ni contesta la respuesta, nada. Entonces, aquí vimos cómo de un texto yo puedo pensar en redactar un reactivo, ver qué opciones de respuesta puedo poner. Todas las palabras, si se fijan, todas las palabras que yo estoy utilizando en mis distractores son palabras que vienen en ese párrafo. Entonces, solo tengo que estar muy concentrado y tal vez un poco creativo para poder darle forma a los distractores. Muy bien. Otro ejemplo. ¿Cuál de las siguientes estructuras del oído no tiene que ver con la audición? Aquí es importante, antes de continuar, remarcar dos cosas. Dijimos al principio que no es recomendable enfocarnos tanto en preguntas memorísticas, sino preguntar cosas que el alumno tuvo que estar estudiando, aprendiéndose de memoria al pie de la letra. Sin embargo, como también lo comenté hace un momento, hay ciertas materias donde el alumno tiene que aprenderse cosas, por ejemplo, como esto que es medicina. Si se dan cuenta, aquí no nada más es memorístico. Para que el alumno responda a esta pregunta, ¿cuál de las siguientes estructuras del oído no tiene que ver con la audición? El alumno tiene que haber comprendido cómo funciona todo el sistema auditivo, dónde están las partes que componen el sistema auditivo y qué función realiza cada una de ellas. ¿Sí? No es una pregunta memorística 100%. Y también estamos hablando que está aplicando, es un poco de aplicación también sus conocimientos. Muy bien, las opciones entonces de respuesta son tímpano, ventana oval, canales semicirculares y cóclea, que son todas partes del sistema auditivo. Y me están diciendo que la respuesta es C. ¿Qué observan aquí en la pregunta, en el estímulo, en la base, que no está de acuerdo a lo que hemos repasado o revisado? Así es, muy bien. Que está negativo, que está en negativo. Esa palabrita no. Muy bien. No debemos realizar oraciones o preguntas en la base que sean negativas, porque a veces esto parecería como un juego de palabras, y ese no es el propósito.
de esto. Yo quiero realmente evaluar el conocimiento del alumno, entonces yo no puedo confundirlo con este tipo de palabras. Existen, ahorita en esta misma hoja les voy a poner dos maneras de poner este reactivo o de modificar este reactivo para que cumpla con los requisitos. En primero, si yo le estoy preguntando cuál no tiene que ver con la audición y la respuesta fue canales semicirculares, ¿por qué no mejor, si yo quiero que él sepa de canales semicirculares, ¿por qué no pregunto algo que sí hagan los canales semicirculares en lugar de algo que no hagan? Siempre que tengan en mente un reactivo, piensen que se puede hacer el cambio en la mente, ese switch para poder hacerlo de esta manera. Entonces aquí ya lo cambié. ¿Cuál de las siguientes estructuras del oído ayuda a mantener el equilibrio? Entonces, ahora ya me fui de una manera afirmativa poniendo algo que sí realizan los canales semicirculares. Y ahí está la respuesta. Aquí hubo un error, en ventana oval se debió haber puesto con minúscula. Eso que me preguntaron ahorita, lo voy a poner más adelante, y fue lo que dejé pendiente cuando les dije la palabra excepto. Esto que estoy poniendo aquí sí es permitido, pero solo si está de la forma en la que lo están viendo. Si yo definitivamente estoy pensando que yo quiero preguntar cuál no tiene que ver con la audición, pero no puedo utilizar la palabra no, entonces puedo cambiarlo de esta manera. Todas las siguientes estructuras del oído tienen que ver con la audición. Las siguientes estructuras tienen que ver con la audición, excepto, y la respuesta, la respuesta es la misma, los canales semicirculares. Entonces, no es que se recomiende mucho este tipo de reactivos, pero sí puede utilizarse en algún momento, siempre y cuando la palabra excepto esté subrayada o con mayúsculas, ¿sí? Para que el alumno sepa que tiene que hacer ese cambio mental, aunque no sea una oración negativa, le estoy diciendo cuál no. Eso es lo que yo realmente le estoy preguntando, ¿cuál no? Entonces ahora sí está permitido realizarlo de esta manera. Por favor, no realicen ninguna pregunta negativa. O cambien, como en el ejemplo segundo, cambien y pregunten algo que sí haga el elemento que quieran ustedes, que sea la respuesta. Y finalmente quiero que revisemos dos reactivos que están correctamente construidos. Si quieren, al final me puedo regresar a cualquiera de los ejemplos que hayamos visto, si quedó alguna duda, o ustedes me dicen. Aquí estamos hablando, así lo encontré en el texto donde consulté, reactivos para ciencias experimentales. Entonces, estamos hablando de, puede ser áreas de ciencias exactas, puede ser investigación, puede ser ese tipo. Eso es un problema matemático. En una granja, un señor empuja en una carretilla a 3 cerdos de 50 kilogramos cada uno, desplazándose con una aceleración constante. ¿Cuál es la ley de Newton que explica la relación entre los datos asociados a su movimiento? Aquí, de entrada puse arriba, aquí, la redacción está clara. En la base la redacción está clara. Esto está aquí equilibrado. ¿Por qué? Porque tengo dos opciones de respuesta que tienen un guión para
contestar esta pregunta de una relación entre datos y 2 no tienen. Entonces, esto está bien. Lo que no podría ser es que 3 tengan guión y la respuesta correcta sea la que no tiene guión, o al revés. Si yo no puedo dar ningún indicio de la respuesta correcta. Es lo que estoy explicando en este momento. Las opciones de respuesta no podrían haber sido reacción, gravitación, inercia y fuerza-masa. Y que fuerza-masa fuera la respuesta correcta, porque ahí estoy sugiriendo cuál es. Entonces, este es un reactivo que está bien redactado y que, como es en este guión, recuerden, ya vimos cómo se utiliza un espacio antes y un espacio después. Eso lo vimos para cuando había líneas, cuando es un reactivo de completación, que la primera línea es una palabra y la segunda línea es otra. En este caso, no es un reactivo de completación, sin embargo, sí están utilizando este guión de la misma manera para contestar esta pregunta, y de hecho, la respuesta correcta es una de las que tiene guión. ¿Por qué? Porque es la relación entre la fuerza y la masa lo que responde esta pregunta. Entonces, eso también es válido. Ok, voy a analizar otro reactivo que está completamente bien hecho. Primero que todo, ¿qué observan así de entrada? Que es más largo, es muy largo. Exactamente, la longitud. Yo puedo tener reactivos, sí, es un enunciado completo, así es. Yo puedo tener este tipo de bases. Mi base puede tener varios renglones. El único requisito es que la redacción sea clara, igual que en los reactivos, las preguntas cortas. Mi redacción tiene que estar clara para que yo pueda ir llevando al alumno de la mano a que él después responda, haya comprendido, que no batalle, que no tenga que leer y volver a leer y volver a leer el reactivo, la pregunta porque es muy larga y no la ha comprendido bien porque le estoy quitando tiempo de su examen. Aquí menciona: el periodismo progresista denunciaba las arbitrariedades contra las clases medias y bajas de la sociedad. Estos periodistas padecieron acoso constante con amenazas a sus vidas, persecuciones, cárcel, destrucción de sus imprentas, etc. Estos periódicos reflejaban desde ideas liberales hasta católicas, mediante escritos y caricaturas de corte radical, moderado y en ocasiones satírico. Así como lo vimos, está muy claro lo que dice. Me está hablando de ese tipo de periodismo progresista. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Ahí mismo, o sea, en el mismo estímulo, ahí va la pregunta. Ante el surgimiento de los periódicos opositores durante el Porfiriato, para que entendamos, el gobierno, ¿recuerdan? Que esta es una forma del segundo tipo de reactivos de opción múltiple, el de cuestionamiento directo. Es un cuestionamiento directo, aunque yo no tenga una pregunta con signos de interrogación. Le estoy preguntando realmente qué hizo el gobierno ante el surgimiento de estos periódicos opositores. Entonces, aquí están las opciones de respuesta. Coordinó con los dueños para evitar su impresión, decidió negociar con los movimientos de carácter local, ofreció bienes y favores a los editores para suavizar las críticas, inició una política persecutoria contra los editores y los reporteros. Aquí la respuesta correcta es la D. ¿Qué observamos en todas las respuestas, en la palabra inicial de todas las opciones de respuestas? Tanto distractores como la respuesta correcta. El verbo, exactamente.
Todas inician con un verbo en pasado, están en minúsculas y son uniformes en su extensión. Este reactivo es un reactivo, así es un reactivo perfectamente bien redactado del área de ciencias sociales, donde los reactivos son un poco más largos. Tengo una pregunta, si la base no incluye la respuesta, un poco, no necesariamente. Lo que pasa es que depende mucho de a qué nivel le estoy aplicando yo este reactivo, en qué nivel estoy aplicándolo. Yo no voy a aplicar tal vez este reactivo en un alumno que está estudiando su maestría en gobierno, en aspectos de gobierno. Obviamente no, ¿por qué? Porque está muy platicadita, eso es lo único. No es que esté diciendo la respuesta en el estímulo, simplemente que está muy platicadito. ¿Por qué? Porque quiero ir llevando al alumno. Esto más bien a mí me parecería un ejemplo de un reactivo para un nivel de secundaria quizá. Muy bien, sí, de nada. Este es el punto. Y este es el otro reactivo que tenía como ejemplo. Pues esto es lo que preparé para esta sesión. Voy a terminar de compartir. Listo, ya terminé de compartir. No sé si quieran en el chat de manera con algún número hacer alguna pregunta. Ok. ¿Todo está muy claro? Qué bueno, me da mucho gusto. Esa fue la intención. A ver, Yumei está preguntando del último. A ver, voy a buscar aquí en el chat, porque se me están pasando muy rápido las preguntas. No tiene nada que agradecer, todo. Con mucho gusto preparé esta información y la tomé de algún material que ya tenía. Me confundo con la cámara que tengo, es que como estoy utilizando el teléfono también, ahí está. Ok. Puede usarse este tipo de reactivo para estudios de casos, ¿cierto? Sí, sí puedo, aunque ya se llaman, entra en otra categoría porque ya es un estudio de caso, Yumei. En casos que no sean tan extensos, sí puedo utilizar este tipo de opción múltiple. Sí, así es. Estoy leyendo, si hay alguna otra pregunta. Sí, la presentación va a estar disponible. La grabación va a estar disponible. El licenciado Edgar está haciendo la grabación. Sin embargo, yo con mucho gusto puedo enviarles la presentación que utilicé. Claro que sí. Sigo leyendo por si tuviera alguna duda. ¿Dónde puedo ver este tipo de cuestiones para los problemas de ciencias exactas? Existe material para las ciencias exactas. Cuando tenga aquí la grabación voy a ver esta pregunta y con mucho gusto puedo poner cuál es el material que ayuda para la redacción de reactivos, porque como esto existe, este tipo de Ceneval, pues estamos hablando desde la educación media superior. Entonces, hay mucho material para el área de las ciencias exactas. Sí se puede, incluso en el mismo grupo de licenciatura, puedo poner el dato más exacto, maestro Fernando. Sí, creo que ya no hay ninguna duda. Ya no hay ninguna duda. Pues fue un gusto compartir con ustedes esta información. Pues ahora nos toca a todos la elaboración de reactivos que estamos
pocos días de los exámenes parciales. Me dio mucho gusto, no sé si está el maestro, perdón, el licenciado Edgar. Sí, aquí estoy, un momento, es que tengo problemas con el micrófono. No hay problema. Estamos ya concluimos, licenciado. Sí lo estuve viendo. Muchas gracias, doctora. La doctora Margarita Reisequilla es doctora en educación, también cuenta con una maestría en el área de educación, precisamente, y es licenciada en sistemas computacionales. Como bien lo comentó, ella ha preparado ya diversos talleres en materia precisamente de elaboración de reactivos para diversas instituciones en varios niveles. Ya habíamos tenido una pequeña sesión con el área de inglés, que fue muy productiva. Quisimos extender este mismo taller para todos en bachillerato y licenciatura, por lo cual, insisto, en nombre del licenciado Francisco Estrada Corral, le agradecemos, extendemos un cordial agradecimiento. Y pues la verdad es de que fue muy completa la información desde los aspectos que van desde la elaboración del ítem, del cuestionamiento, de los ítems, de los cuestionamientos, de la pertinencia, de la alineación a los objetivos de aprendizaje, a las distintas taxonomías, a la semántica, incluso vimos ahí de diversas áreas del conocimiento. Quiero agradecerle, doctora Margarita, nuevamente, recordarles a todos que usemos este más que es el blog de notas, y subirlo a la plataforma de una manera más rápida. Para mañana entonces va a ser un poco más... Perdón, Edgar. ¿Sí, diga? Edgar, es que se cortó ahorita que estabas hablando. Así es. Ok. Sí, les decía que en un momento, Blanca, tú les vas a proporcionar a Liga para el día de mañana a las 5 de la tarde, que la sesión va a ser directo a la proyección en plataforma o la construcción de los reactivos, ya ahorita con la estructura que nos presentó Margarita, para que por favor estemos al pendientes. Esta sesión se graba, como bien sabemos, y se va a quedar disponible dentro del aula de recursos para tutores, al igual que las diapositivas que proyectó la doctora Margarita. Muchas gracias a todos. Si hay algún otro comentario, con confianza lo podemos ir resolviendo. Y gracias, Alida, les paso de una vez la liga de la asistencia, el Forms. Lo voy a poner aquí mismo en el chat. En un instante. Aquí está la liga para que por favor registren su asistencia. Nos vemos el día de mañana. Gracias a todos, doctora. Muchas gracias. Estamos pendientes. Y cuídense mucho. Platicamos mañana. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias, bye.